Cordial saludo. Bueno, a continuación vamos a explicar un poco sobre el tema correspondiente a las razones trigonométricas. Ese es el tema nuevo que se va a ver en este segundo periodo, así que la idea es que prestemos mucha atención a la explicación. Esta guía pues ya se compartió, ya los estudiantes tomaron apuntes de lo que se encuentra, o sea que aquí lo único que se va a hacer es prestar atención para la debida explicación y entendimiento del tema. Entonces arrancamos. Para empezar a trabajar las razones trigonométricas, primero debemos entender el siguiente concepto. Y es que cada vez que a nosotros nos dan un triángulo rectángulo, pues esos triángulos van a tener unos vértices. El vértice A, el vértice B y el vértice C. Normalmente en esas partes es donde se ubican los ángulos. Y enfrente de cada uno de ellos vamos a encontrar un lado. Por ejemplo, si este es A mayúscula, el de frente sería A minúscula. O sea, este es el lado A. Si aquí está C mayúscula, que es el ángulo, el que se encuentra enfrente de él viene siendo el lado C. Y si acá está B minúscula, el que se encuentra enfrente de él viene siendo el lado B. Bueno, ya entendiendo un poco sobre cómo se ubican los lados según los vértices, vamos ahora a entender qué significa el lado opuesto, lado adyacente y pues la hipotenusa. En un triángulo rectángulo siempre vamos a encontrar el lado más largo, y el lado más largo en este caso es la hipotenusa, que es el lado que se encuentra enfrente del ángulo de 90 grados. Cuando ya usted ubica la hipotenusa, nos quedan dos catetos, el cateto C y el cateto B para este ejemplo. Entonces, dependiendo de donde nosotros nos ubiquemos en el ángulo, asimismo vamos a decir quién es el opuesto y quién es el adyacente. Entonces vamos a arrancar hablando del ángulo B. El ángulo B está aquí. Entonces, a partir de este ángulo vamos a establecer quiénes son esos tres lados. La A pues sigue siendo la hipotenusa, porque siempre va a ser el lado más largo. El que esté enfrente de él va a ser el lado opuesto. O sea que el lado B viene siendo el lado opuesto. Y si esta es la hipotenusa y este es el lado opuesto, pues el lado C le toca hacer el lado adyacente, que es el que está pegadito a él. ¿Qué pasa si yo cambio el ángulo? Vámonos para el otro ejemplo. Si yo tengo el ángulo C, o sea acá abajo, cambia todo. A sigue siendo la hipotenusa, pero en este caso C es el que está enfrente de él, o sea que ese es el lado opuesto. Y si A es la hipotenusa, C es el lado opuesto, entonces B tendría que ser el lado adyacente. Y entonces con esto ya sabemos cómo ubicar el lado opuesto, el lado adyacente y la hipotenusa. Hipotenusa al lado más largo. El opuesto siempre es el lado que va a estar enfrente del ángulo. Y el otro lado que sobra pues va a ser el lado adyacente. ¿Para qué nos sirve identificar esto? Para lo siguiente. Resulta que tenemos 6 razones trigonométricas: seno, coseno, tangente, cosecante, secante y cotangente. Y cada uno de ellos se enuncia así: el seno de un ángulo es igual al lado opuesto dividido la hipotenusa, el lado adyacente dividido la hipotenusa y el lado opuesto dividido el lado adyacente. Nombro esas tres porque las otras tres salen de los inversos de los anteriores. Entonces mire que cada función trigonométrica, seno, coseno y tangente, relaciona a un lado, sea el opuesto, sea el adyacente o sea la hipotenusa. Entonces por eso es importante saber identificar quién es el opuesto y quién es el adyacente. Bueno, vamos con un ejemplo más gráfico para que se entienda más. Arrancamos con este ejemplo, donde nos piden que calculemos las razones trigonométricas para el ángulo B. Si vamos a hablar del ángulo B, nos tenemos que ubicar en la parte de arriba. Si nos ubicamos en la parte de arriba, pues lo primero es identificar la hipotenusa. La hipotenusa ya sabemos que es 5. Entonces ya sabemos que la hipotenusa tiene el valor de 5. Ahora vamos a ubicar el lado opuesto. El lado opuesto de él. Si yo me vengo acá, me vengo de frente, aquí voy a encontrar este lado. O sea que este es el opuesto. Hipotenusa es 5
y el opuesto entonces vendría siendo 4. Si 5 es la hipotenusa y 4 es el opuesto, entonces 3 debe ser el lado adyacente. Y entonces ya tenemos los tres lados. Si ya identificamos los tres lados para el ángulo B, ahora sí podemos decir quién es el seno, quién es el coseno, quién es la tangente. Arranquemos con el seno. El seno es el lado opuesto dividido la hipotenusa. Entonces, recuerden que aquí le están diciendo el ángulo B, estamos hablando de B. Entonces el lado opuesto, ¿quién es el lado opuesto de B? Pues 4. Entonces ahí tenemos 4. Dividido la hipotenusa. ¿Quién es la hipotenusa? 5. Entonces 4 dividido 5. Vamos con el coseno de B. Coseno de B es lado adyacente sobre hipotenusa. Entonces me vengo para el triángulo. ¿Quién es el adyacente de B? Pues 3. Entonces 3 dividido la hipotenusa, que en este caso es 5. Y ahora la tangente del ángulo B. Entonces la tangente es el lado opuesto dividido el lado adyacente. Entonces para hacer ese cálculo, entonces nos vamos para B. Opuesto es 4 dividido el adyacente, que en este caso es 3. Y listo, ya tenemos seno, coseno y tangente del ángulo B. ¿Cómo hallamos las inversas? La cosecante es lo contrario al seno. ¿Qué significa esto? Que si arriba tengo, aquí en el seno tengo 4/5, pues acá solamente invertimos. El 5 queda arriba y el 4 queda abajo. Y ya tenemos la cosecante. ¿Cuál es la inversa del coseno? La secante. Entonces si tengo 3/5, pues quedaría 5/3 porque se cambia el orden. Y la inversa de la cotangente es la cotangente. Si tengo 4/3, pues lo inverso sería 3/4. Y ya con esto entonces tenemos las 6 razones trigonométricas para el ángulo B. ¿Qué pasa ahora si usamos ese mismo triángulo, pero ya no lo calculamos con B, sino que lo calculamos con C? Entonces vamos a hacer el ejemplo número 2. Tenemos el mismo triángulo, solo que esta vez cambió. Ya vamos a trabajar el ángulo C. C se ubica acá abajo. La hipotenusa sigue siendo 5. ¿Quién es el opuesto? El opuesto viene siendo, en este caso, 3. Entonces 3 es el opuesto. Y entonces 4 viene siendo el lado adyacente. Listo, entonces ya sabemos quién es la hipotenusa, quién es el opuesto y quién es el adyacente. Entonces ahora sí ya podemos hacer el cálculo. El seno del ángulo C. Mire que ya cambié el ángulo. Ya no estamos acá, sino que estamos aquí abajo en C. El seno de C. Entonces el seno, recuerden que es el lado opuesto dividido la hipotenusa. ¿Quién es el opuesto de C? 3. 3 dividido la hipotenusa, o sea 3/5. 3/5. El coseno es el lado adyacente dividido la hipotenusa. ¿Quién es el adyacente de C? Entonces yo me vengo aquí a C y el adyacente es 4. 4 dividido la hipotenusa, que en este caso es 5. Y la tangente, lado opuesto sobre el lado adyacente. Entonces, ¿quién es el opuesto y el adyacente de C? El opuesto es 3 y el adyacente es 4. Entonces queda 3/4. Ahora, ¿cómo calculamos la cosecante? Entonces, lo contrario del seno. Si tengo 3/5, pues sería 5/3. El coseno es 4/5. El inverso es el secante. Entonces, en vez de tener 4/5, nos quedaría 5/4. Y el de la tangente, el contrario de la cotangente, si acá tengo 3/4, pues acá nos quedaría 4/3. Y ya tenemos las 6 funciones trigonométricas para este triángulo rectángulo, que era el mismo, solo que lo que cambiamos fue el ángulo. Arriba era el ángulo B y aquí es el ángulo C. Y aquí se les dejó una actividad para que el estudiante resuelva. Pero miren que para yo poder calcular las razones necesitaba tener los 3 lados. Yo aquí les dejé solamente 2. Y entonces, ¿cómo lo van a hacer? Bueno, aquí les dejé una nota. Recuerden que para yo calcular la hipotenusa, debo usar el teorema de Pitágoras. Si observan bien, tenemos un cateto, tenemos otro cateto, pero nos falta hallar la hipotenusa. ¿Cuánto vale la hipotenusa? Hagamos el cálculo. Hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto, que vamos a llamarlo 2. 2 porque un cateto es 2. Más B, que es el otro cateto, que viene siendo 5.
al cuadrado. Resolvemos esto. 2 a la 2 da 4, 5 por 5 25, y ahora hacemos la suma, eso nos daría 29, lo que nos da raíz de 29. Ya tenemos el valor de la hipotenusa. El valor de la hipotenusa es raíz de 29. Profe, yo quiero hacer el cálculo de la raíz de 29, listo, vamos a hacerla. No es exacta, les va a dar entonces 5.38. Ustedes pueden trabajarlo con un valor aproximado. Ahí sería 5.39. 5.39. Miren que este valor tiene que ser mayor a este cateto y a este cateto. Usted lo puede trabajar de las dos maneras, con la raíz o con el decimal, no hay ningún problema. Entonces por ahora yo lo voy a trabajar con el valor de la raíz, con el valor de 2 y con el valor de 5. Pero bueno, aquí debemos hacer el cálculo de las razones trigonométricas, pero nos piden primero para el ángulo alfa y luego para el ángulo beta. Entonces arranquemos con alfa. Alfa se encuentra aquí abajo, si lo pueden observar, este es alfa. Si yo me voy hacia el frente, este sería el lado opuesto. Este pues ya sabemos que es la hipotenusa, por lo tanto este le toca hacer el lado adyacente. Listo, ya tenemos entonces todos los lados, ¿cierto? Ahora sí, entonces vamos a arrancar seno de alfa, luego coseno de alfa y por último tangente de alfa. Seno de alfa, seno es igual al lado opuesto sobre hipotenusa. El opuesto es 2, la hipotenusa es raíz de 29. Coseno, coseno es el lado adyacente, 5 sobre la hipotenusa, raíz de 29. Y la tangente es el lado opuesto dividido el lado adyacente, o sea 2 partido en 5. Bueno, aquí creo que no me alcanzó la hoja, pero ahí se alcanza a ver. Listo, nos faltan las otras razones. La cosecante, pues es lo contrario a esto, entonces sería raíz de 29 partido en 2. El contrario del coseno es la secante, entonces sería raíz de 29 entre 5. Y el contrario de la tangente pues sería la cotangente, que sería 5 entre 2. Entonces ya tenemos las 6 razones trigonométricas, pero para el ángulo alfa. ¿Qué nos faltaría hacer? Calcular el del ángulo beta. Entonces para eso yo necesito espacio, así que voy a borrar aquí. Ya sabemos que aquí hicimos el cálculo de la hipotenusa y ahora cambiamos de color. Vámonos con un verde para hacer el cálculo, pero esta vez ya no trabajamos con alfa, sino que vamos a trabajar el seno de beta. Luego vamos a calcular el coseno de beta y luego la tangente de beta, para posteriormente calcular la cosecante de beta, la secante de beta y la cotangente de beta. Entonces, para hacer el cálculo, nuevamente vamos al triángulo y nos damos cuenta que vamos a borrar por aquí esto, porque ya nos cambia todo, ya lo opuesto no va a ser este valor. Vamos a colocar eso por aquí, bueno. Entonces, este sería H y ya nos vamos para acá arriba, beta. Para beta, pues la hipotenusa sigue siendo raíz de 29. El opuesto es el que está enfrente de él. O sea que 5 es el lado opuesto. Si raíz de 29 es la hipotenusa y 5 es el opuesto, pues 2 tiene que ser el lado adyacente. ¿Listo? Entonces ya identificamos quiénes son el opuesto, el adyacente y la hipotenusa de beta. Entonces ahora sí es mucho más fácil. Seno de beta es opuesto sobre hipotenusa. ¿Quién es el opuesto? 5. Hipotenusa, pues raíz de 29. Coseno es el lado adyacente y el adyacente es 2. O sea, quedaría 2 sobre raíz de 29.
Y ahora la tangente es lado opuesto, que es 5, dividido el lado adyacente, que es 2. Eso nos daría 5 medios. Estas pues son las contrarias. Si quiero calcular la cosecante, pues sería raíz de 29 sobre 5. Si quiero calcular la secante, sería lo contrario de esto, es decir, raíz de 29 sobre 2. Y si quiero calcular la cotangente, es lo contrario de la tangente, que sería 2/5. Y listo, mira, con esto ya hemos realizado el ejercicio de la actividad número 1 de la guía. Así que recuerden tomar apuntes de todo lo que está aquí en la guía, tomar apuntes de los ejemplos y realizar esta actividad, que si ya la hicieron, acá vienen y comparan. Si no lo han entendido, pues ya con este video la idea es que quede claro. Y ya luego pasen a la segunda guía. Hasta luego.